Ven. Children of the night. What you say? Hace 2 años se subió un video por última vez a este canal y hoy, como los santos difuntos, vuelvo desde el más allá para traerles algunas leyendas paranormales de nuestro hermoso México, unas más conocidas que otras, pero espeluznantes, desde luego. Una tradición obligada en este día es sentarnos junto al altar y compartir esas anécdotas espeluznantes que nos erizan la piel y leyendas muy antiguas que nos cuentan nuestras abuelas y abuelos sobre lo paranormal. En México el miedo se vive con un sabor diferente. Nuestras leyendas nos enorgullecen y las decoramos con velas y cempasúchil. Empezamos. La hacienda de Exquitlán. Esta es una leyenda muy famosa de Hidalgo. Involucra un lugar icónico, traiciones, crueldad y al mismo diablo, y nos hace preguntarnos ¿hasta dónde podrías llegar por tenerlo todo? Esa pregunta se la hizo Pánfilo García, nuestro infausto protagonista. En las afueras de Tulancingo, rumbo al municipio de Cuautepec de Hinojosa, se levanta una construcción monumental de piedra y hierro forjado. Hoy muchos la conocen como la fábrica de Sidra Pomar, pero su nombre verdadero, el que murmuran los pobladores al caer la noche, es la hacienda de Exquitlán. Fue fundada en 1815 y lo que alguna vez fue símbolo de esplendor agrícola se transformó con el tiempo en el escenario de una de las leyendas más oscuras del estado de Hidalgo. Su dueño, don Pánfilo García Otamendi, fue un hombre de fortuna inconmensurable. Algunos decían que poseía casi un centenar de haciendas en todo el país y que todo el sur de Hidalgo le pertenecía. Era un hombre alto, de voz grave, mirada penetrante y temperamento tan impredecible como el clima de su tierra. Su fortuna había nacido del sudor de miles de peones, pero también se contaba de un pacto con el diablo. Fiel a su carácter, don Pánfilo jamás desmintió nada. Solía decir con una sonrisa torcida: si quisiera desmentir todo lo que se dice de mí, no tendría tiempo para trabajar. Y tenía razón. Su reputación lo precedía, no solo por su fortuna, sino por su crueldad. En vida, don Pánfilo fue tanto un hombre de cultura como de brutalidad. Hablaba francés, poseía una biblioteca considerable y era aficionado al teatro y a la zarzuela. Pero en Tulancingo no se hablaba de sus libros ni de sus cenas con Porfirio Díaz, sino de su temperamento. Nadie podía contradecirlo, nadie podía faltarle al trabajo. Los peones le temían más que a la muerte. Quien osaba desafiarlo terminaba arrojado a las porquerizas, donde aguardaban sus enormes puercos negros, bestias hambrientas que no dejaban vestigio alguno de carne humana. Pánfilo vivía con sus 2 hijos, Luis y María de Jesús, a quienes adoraba con una devoción enfermiza. En el caso de su hija, la obsesión fue más allá de los límites de lo humano. Era su orgullo, su tesoro, la joya de su linaje. Pero cuando ella confesó haberse enamorado de un peón, un simple trabajador que no poseía más riqueza que su juventud, algo en el alma del hacendado se quebró. La noticia lo enloqueció y en un arranque de furia la golpeó, la encerró durante meses en una habitación oscura y mandó traer a su amante para hacerlo pagar por su atrevimiento. Lo torturó hasta destrozarlo. Cuando el cuerpo quedó irreconocible, lo descuartizó con sus propias manos y arrojó los trozos a las pocilgas. Los puercos devoraron la carne del muchacho, mientras los gritos de su hija se perdían entre los muros de la hacienda. Dicen que desde aquel día, Exquitlán comenzó a oler a muerte. La joven cayó en una profunda depresión y una noche, incapaz de soportar la culpa o el encierro, se quitó la vida. La muerte de su hija marcó el inicio de la caída de don Pánfilo. Una enfermedad desconocida comenzó a consumirlo lentamente. Mandó traer doctores de todo el país, pero ninguno lograba aliviar su dolor, y a cada médico que fallaba lo condenaba al mismo destino que sus peones. Los despedazaba y los lanzaba a sus cerdos.
Se dice que el olor de la carne quemada y la sangre humana impregnaban el aire, y el hacendado dormía con las ventanas abiertas porque no soportaba el hedor de su propia maldad. Los años pasaron y el hombre que una vez gobernó con puño de hierro terminó postrado, delirante, maldiciendo a su hija, al diablo y a sí mismo. Cuando finalmente murió, a los 92 años, el pueblo entero se congregó para sepultarlo, pero ni siquiera la tierra misma quiso aceptarlo. Aquel día, una tormenta descomunal se desató sobre Tulancingo. El cortejo fúnebre apenas pudo avanzar entre el lodo y los relámpagos. Cuando por fin llegaron al cementerio, el féretro comenzó a crujir, como si algo dentro golpeara las tablas del ataúd. Lo enterraron, pero al día siguiente el cajón apareció en la superficie, expulsado por la tierra. Volvieron a sepultarlo y lo mismo volvió a pasar. 3 veces lo intentaron y 3 veces el suelo lo rechazó. Al final, desesperados, los aldeanos pagaron a un grupo de arrieros para que se lo llevaran muy lejos, muy lejos, hasta el Cerro del Yolo. Lo cargaron en una carreta junto a cofres de oro, joyas y monedas. El camino era escarpado y las mulas resoplaban con miedo. A cada metro, los hombres escuchaban lamentos que parecían salir del ataúd. Algunos juraron que la madera se estremecía, que una voz susurraba desde dentro, prometiendo maldiciones eternas. Ninguno volvió de aquel viaje. Dicen que las laderas del Yolo quedaron convertidos en piedra, con el rostro petrificado por el miedo, guardianes malditos del tesoro y del cuerpo de su amo. Pasaron las décadas y la hacienda cambió de manos y de nombre. Exquitlán se volvió La Pomar, una fábrica de sidra que aún conserva la arquitectura Art Nouveau, con ángeles tallados y rostros que parecen vigilar a sus visitantes. Pero las noches siguen siendo inquietas. Hay quienes aseguran haber visto a un charro negro montado en un caballo sin sombra, recorriendo los pasillos de la antigua casa. Otros escuchan los cascos golpeando la piedra y un látigo restallando en la oscuridad. Se dice que es Don Pánfilo, que vuelve cada cierto tiempo a reclamar lo que la muerte no le permitió llevarse: su hija, su fortuna y su alma. A veces los curiosos se acercan a la capilla de San Basilio, dentro del jardín de la hacienda. Si uno se queda en silencio, puede oír un murmullo grave, una voz que reza en francés. Y si se mira con atención a las paredes, parecen moverse las sombras de hombres y mujeres que alguna vez sirvieron a su patrón. La gente cuenta que en las madrugadas de mayo, cuando la luna ilumina con mayor fuerza los muros de piedra, hay un punto exacto donde cae la luz de forma diferente, marcando el sitio donde la fortuna del hacendado quedó enterrada. Muchos la han buscado y nadie la ha encontrado. La loca Zuley. En la ciudad de San Luis Potosí, entre los jardines y plazas del barrio de San Miguelito, se cuenta una de las historias más tristes y dolorosas que ha dejado el paso del tiempo: la leyenda de la loca Zuley. Esta es la historia de una joven llamada Claudia Zuley, hija de una familia acomodada, la segunda de 3 hermanos. Desde niña conoció la pérdida. Su padre y su hermano mayor murieron cuando ella apenas era una niña, quedando solo ella, su madre y su hermana menor. Claudia creció rodeada de elegancia, risueña, amable y con un espíritu que iluminaba cualquier lugar que pisara. Sus vestidos siempre resaltaban su belleza y su alegría era contagiosa. Fue entonces, en su juventud, que conoció a Rodolfo, un caballero que pronto se convirtió en su primer y único amor. Su relación fue larga y constante. Años de noviazgo se transformaron en promesas de amor eterno, con la firme intención de consumarlo en la unión matrimonial. Rodolfo le propuso matrimonio con un anillo de oro blanco engarzado con una cerina negra, una reliquia familiar heredada de su abuela. Ese anillo era un símbolo de promesa y compromiso. Acompañó a Claudia durante los momentos más felices y, más tarde, en los más trágicos. Llegó el día de la boda.
Claudia, emocionada, se dirigió al templo de San Miguelito, vestida de novia, lista para cumplir el sueño que había esperado durante años. Pero la felicidad se desvaneció en cuestión de minutos. Rodolfo jamás apareció. Los invitados, confundidos, comenzaron a murmurar. Claudia se aferró a la esperanza de que su marido llegaría. Esperó horas, hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. El silencio se convirtió en angustia, y los rumores no tardaron en surgir. Algunos decían que Rodolfo había huido, otros decían que había muerto. Pero nadie supo jamás qué ocurrió. Claudia, incapaz de aceptar la verdad, comenzó a perder la razón. Decía que no podía ir a ciertos lugares porque si Rodolfo regresaba, no sabría dónde encontrarlo. Su familia comprendió con dolor que Claudia había quedado atrapada en el día de su boda, prisionera de un amor que nunca volvió. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Claudia comenzó a vestirse todos los días con su traje de novia. Recorría el jardín de San Miguelito, la plaza de armas y se sentaba en una banca esperando. Cuando veía a un joven que le recordaba a Rodolfo, iba hacia él gritando. Algunos Rodolfo, hombres, ¿por qué movidos por la tardaste tanto en compasión, venir por la mí? cuidaban por un tiempo. Estoy lista para Otros, casarnos. con menos nobleza, se aprovechaban de su fragilidad, pero ninguno podía permanecer junto a ella demasiado tiempo. El apellido Suley se convirtió en sinónimo de su tragedia. Los vecinos comenzaron a llamarla la loca Suley. A veces se la veía sentada, inmóvil y silenciosa entre los jardines. Otras veces corría desesperada detrás de los hombres, llamando el nombre de su amado, siempre con su vestido blanco, siempre con su anillo en la mano. Los años pasaron y la historia de la loca Suley se volvió parte del paisaje potosino. Cuentan que su figura, con el vestido desgastado y el velo amarillento, era vista al atardecer caminando por las calles del barrio. Nunca dejó de portar el anillo de oro blanco con la cerina negra, como si el símbolo de aquel amor perdido fuera lo único que la mantenía viva. Murió sola, dicen que de tristeza, y fue sepultada en el antiguo panteón El Tecuán, detrás de la iglesia de San Miguelito. Pero el tiempo borró incluso su tumba. El cementerio fue demolido y en su lugar se construyó la escuela Manuel José Otón. Años después, un joyero del mercado de la Merced encontró entre los restos del panteón el anillo que Rodolfo le había obsequiado. Decidió ofrecerlo a la Virgen de la Soledad, quien, según dicen, hasta hoy lo porta en su mano izquierda. El destino de Rodolfo nunca se conoció. Nadie supo si murió, si huyó o si simplemente desapareció del mundo para siempre. Pero el recuerdo de Claudia permanece. Hoy, entre los jardines y plazas de San Luis Potosí, hay quienes aseguran haberla visto. Una figura vestida de novia, caminando lentamente, con el rostro cubierto por un velo blanco, buscando a su amor que no llega. Dicen que si te cruzas con ella y la miras a los ojos, puedes escuchar su voz suave y quebrada, susurrando: Rodolfo, ¿por qué tardaste tanto? La fuente de los muñecos. En el barrio de Xonacá, en la ciudad de Puebla, las calles estrechas y empedradas guardan historias que el tiempo no ha podido borrar. Entre las casas antiguas, esas donde todavía se respira el aroma de una época diferente, se encuentra un rincón pequeño, pero lleno de misterio: la fuente de los muñecos. Este lugar, aparentemente inofensivo, guarda una historia que ha perdurado casi un siglo, una historia que mezcla inocencia, tragedia y un eco de risas que dicen aún suena al caer la noche. Era la década de los años 30, durante el gobierno de Ávila Camacho. En ese tiempo, dos niños, hermanos inseparables, vivían en el barrio de Xonacá. Tenían 6 y 7 años, y su ternura, su forma de vestir y de caminar juntos, les valió el apodo de los muñecos. Ella con su vestido de cuello bordado y un pequeño bolsillo en la frente. Él con su camisa almidonada y un pantalón de mezclilla,
Su vida era sencilla: escuela, el hogar, ayudarle a su padre, un caballerango del rancho del gobernador, y entre todo eso los juegos en la calle, las risas que los vecinos aún recuerdan. Un día el cielo se nubló, la lluvia cubrió la ciudad y para los niños fue motivo de alegría. Se pusieron sus botas de hule y salieron a los charcos para jugar, pero esa tarde no volvieron a casa. En la esquina de la 22 Oriente con la 18 Norte, un pozo oculto los esperaba. Nadie los vio caer y nadie escuchó sus gritos. Nadie pudo salvarlos. Días después, el agua del pozo reveló la verdad. Los dos pequeños habían muerto, atrapados en la oscuridad. El dolor fue insoportable. El gobernador, conmovido por la tragedia, ordenó construir una fuente en su memoria. Quería que Puebla recordara a los niños, no por su muerte, sino por su alegría. Así nació la Fuente de los Muñecos. Las figuras talladas representaban a los hermanos como si aún estuvieran jugando, con la sombrilla que los protegía de la lluvia y el agua cayendo suavemente sobre ellos. Pero con los años, algo cambió. Las risas de la fuente ya no eran alegres. Los vecinos comenzaron a contar historias, que las figuras se movían solas, que los niños reían por las noches y que a veces llamaban a otros pequeños para que se acercaran. Algunos decían haber visto a las sombras moverse, otros que al mirar fijamente los rostros de piedra, estos parecían sonreír. El barrio de Xonaca, conocido en aquel entonces como el barrio de los Catrines, era un sitio de veraneo para la élite mexicana y europea. Frente a la iglesia de la Candelaria, la emperatriz Carlota había tenido su residencia. Años después, Manuel Ávila Camacho construiría la suya muy cerca. Hoy, la Fuente de los Muñecos sigue en pie. Está envejecida, con grietas y rastros del tiempo. El pequeño ha perdido parte del brazo y la sombrilla que antes los cubría apenas y se sostiene. Aún así, quienes la visitan aseguran que algo de vida queda en esas figuras. Algunos turistas dicen escuchar risas infantiles cuando cae la noche. Otros juran que el agua cambia de color o que los rostros parecen girar lentamente, como si vigilaran a los curiosos. Dicen que si pasas cerca, escucharás una risa suave detrás de ti, que si volteas, verás las figuras con una expresión diferente a la que tenían antes. Algunos aseguran que, en noches de tormenta, los muñecos se bajan de la fuente y juegan entre los charcos, que se escucha el golpeteo de sus botas de hule, las mismas que llevaban el día que murieron. Y si uno se atreve a seguir esas risas, puedes perderte entre las calles del barrio. Y así, la fuente continúa allí, testigo inmóvil del amor fraternal, del llanto y de su leyenda. Porque en Puebla todos saben que hay risas que no le pertenecen a los vivos y que, si escuchas a los muñecos reír, quizá ya sea demasiado tarde para voltear. La mujer de la pérgola. En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, existe una historia que ha perdurado por más de medio siglo. Un relato de amor que convirtió al Cerro de la Memoria en un lugar legendario. Es la historia de la mujer de blanco, conocida también como Silvia o Alisa Fierro, según a quien le preguntes. Nadie sabe con certeza su verdadero nombre, pero su leyenda es muy popular entre los mochitenses, que aseguran haberla visto en la pérgola del cerro, bailando y recorriendo los caminos desolados de la ciudad. Todo comenzó en diciembre de 1967, en una fría noche de fiesta en la pérgola. Aquel lugar, con su vista privilegiada, era el punto de encuentro de los jóvenes, donde la música de viento marcaba el ritmo de los corazones enamorados. Entre los asistentes, un joven sin pareja notó a una muchacha de piel blanca, cabello oscuro y vestido blanco, brillando bajo las luces. Su belleza era tan inusual que parecía haber surgido de la nada. El joven se acercó y la invitó a bailar. Ella aceptó. Mientras giraban al compás de la música, él notó algo inquietante. Las manos de la joven estaban heladas.
más frías que el aire de diciembre. Pero su encanto era tan profundo que ignoró el escalofrío y siguió bailando con ella hasta olvidar el tiempo y el mundo. Durante horas parecían flotar sobre la pista, ajenos al resto de los asistentes. Sin embargo, al llegar la medianoche, algo cambió. La joven, nerviosa, se detuvo. Su mirada se perdió en la oscuridad del cerro y con voz temblorosa pidió al joven que la acompañara a su casa. El viento soplaba con fuerza y ella tiritaba. Compasivo, él se quitó su chamarra y se la colocó sobre los hombros. Caminaron juntos por las escalinatas del cerro, envueltos en un silencio que empezaba a tornarse inquietante. A medida que avanzaban, el joven notó que el camino no conducía hacia la ciudad, sino hacia el cementerio cercano. Ella caminaba con paso firme, sin mirar atrás, hasta detenerse frente a una tumba. Fue entonces cuando la joven se volvió hacia él y le reveló la verdad. No puedo seguir contigo, porque ya estoy muerta. Y frente a sus ojos desapareció, dejando la chamarra doblada sobre la lápida. El joven quedó paralizado, sin poder comprender lo que había visto. Huyó cerro abajo, confundido, presa del pánico y del dolor, y a la mañana siguiente decidió entender qué fue lo que pasó. Buscó la dirección que la joven le había dado antes de desaparecer. Una mujer mayor abrió la puerta. Era la madre de Silvia. Con voz temblorosa, el joven le habló del encuentro, del baile, de la chamarra. La madre, con lágrimas en los ojos, le mostró una antigua fotografía. Era ella, la misma muchacha con la que había bailado la noche anterior. La madre le explicó que su hija había muerto años atrás en un accidente automovilístico. El joven fue llevado al panteón municipal y allí, sobre una tumba olvidada, estaba su chamarra, intacta, como prueba de lo imposible. Desde ese día dicen que el joven nunca volvió a ser el mismo. Algunos aseguran que se volvió loco, otros que nunca quiso volver a hablar del tema, pero el nombre de la mujer de blanco comenzó a volverse popular en toda la ciudad. Con el paso de los años, la historia se convirtió en leyenda. Algunos la llaman Silvia, otros le dicen Alicia, y sus restos aún descansan en una tumba abandonada del Panteón Municipal de Los Mochis, fallecida el 22 de noviembre de 1955 a los 21 años de edad. El misterio de su identidad quedó atrapado entre el recuerdo y la imaginación del pueblo. Los bailes en la pérgola fueron suspendidos. El lugar que antes simbolizaba alegría se volvió sinónimo de melancolía y presagio, y la figura de la mujer que bailó después de muerta se transformó en un icono del folclore mochitense. Cuentan que quienes se atreven a subir al Cerro de la Memoria en noches de diciembre escuchan música de viento y en la distancia ven una silueta vestida de blanco bailando sola bajo la pérgola. Cada año, en su aniversario luctuoso, la mujer de blanco se levanta de entre los muertos, vuelve a la pérgola y camina lentamente por los senderos del cerro, con el mismo vestido blanco, siempre impecable, siempre pálida y hermosa. Parece revivir la noche en que bailó por última vez, buscando a aquel joven que una vez la tomó de la mano. Dicen que su espíritu aún vaga por los mochis, envuelto en el frío tiempo y la tristeza de un amor que se acabó. Nadie sabe si busca compañía o simplemente recordar el último instante en el que pudo ser feliz. Si alguna noche subes al Cerro de la Memoria y ves a una figura blanca bailando en la noche, no te acerques. Tal vez ella solo esté esperando para darte un último baile.